tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarnos. Comenzamos una nueva edición de Córdoba Noticias en este jueves con aroma a viernes. Para muchos, el último día de trabajo y se viene un descanso de un fin de semana XL. Muchos otros, por supuesto, con actividad normal. Aquí estaremos 60 minutos para acompañarlos con información. Belu, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Joel? Vamos a estar contándoles sobre la grilla de actividades para realizar en una de las localidades del interior de la provincia más elegida por los turistas, y también le vamos a estar contando cómo van a funcionar los servicios de cara a este fin de semana largo. Bueno, información importantísima, pero de verdad que no podemos descontracturarnos del todo, no podemos hablar del descanso del fin de semana sin abordar el tema de estas horas, y tiene que ver con el dato de la inflación, este 6,7%. La verdad que ayer, antes de que se conociera el dato, decíamos, el ministro Guzmán había mostrado ya las cartas, trató de adelantar esta debilidad, diciendo de que iba a ser una inflación alta. Se sospechaba que iba a andar alrededor del 6%, bueno, 6,7%, donde ya lo vamos a desagregar en un ratito, pero por ejemplo, rubros como el pan están muy por arriba de ese número, o sea, con lo cual su inflación en relación al pan, la que usted compra todos los días, está muy por arriba de ese 6,7, porque es un promedio. Bueno, la verdad que una situación sumamente preocupante, porque esto va en escalada, ni siquiera se ha mesetado lo que es este valor, así que ya lo vamos a estar hablando con un especial. Alimentos, educación y servicios, los rubros más altos. Y lo peor de todo es que en Córdoba la inflación ha superado a la nacional, así que a tenerlo en cuenta. Bueno, tremendo el dato. Es uno de los temas que vamos a tener en el día de hoy. También vamos a estar hablando de la gran victoria de la Academia, en realidad penales, para Racing, y posteriormente en esa tanda de penales terminó venciendo a San Lorenzo. Muchos a nivel país están hablando del Racing cordobés o de Racing de Nueva Italia. Sobre el final vamos a soslayar un poquitito de lo que sucedió ayer en San Luis, donde se jugó el partido. Vamos a repasar los datos del tiempo, si te parece. Por favor, nos asomamos a la ventana para ver cómo está el tiempo. Bueno, 23-23 para jugarle a la quiniela. Ah, ¿sí? No sé qué es el 23, porque yo no juego. No, yo tampoco, pero bueno, justo 23-23. Bueno, vamos a tratar de averiguar qué es el 23, a ver si nos está dando alguna pista. Sé que 22 es el loco, no sé cuál es el que sigue. Ese era fácil, sí, era fácil. Y después el 17 la desgracia, el 13 la yeta y alguno otro más. Bueno, por lo pronto se avecina un gran fin de semana para aquellos que están programando una salita, ya sea una escapadita de varios días a las sierras, o bien la posibilidad de escaparse por un día pero volver a la noche. Bueno, nuestro productor, que es velocísimo, dice que es el cocinero. Bueno, justamente ideal. Hoy en la edición de Córdoba Noticias vamos a estar hablando de turismo gastronómico, Perfecto. Así que nada es casualidad en este programa. No, definitivamente que no. Aparte, muchos van a aprovechar de que ahora tienen un poquito más de tiempo para cocinar. Veo que durante la semana y con el horario apretado uno come el sanguchito o pide comida afuera. Bueno, ahora hay tiempo para preparar algo rico. En el mientras tanto, nosotros ponemos primera en Córdoba Noticias y lo hacemos a través de los títulos. La inflación más alta de los últimos 20 años. El índice de precios al consumidor registró en marzo un incremento del 6,7%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. De esta manera, la inflación minorista acumuló una suba del 16,1% en el primer trimestre del año y del 55,1% en los últimos 12 meses. La inflación de Córdoba superó la nacional con el 6,91% en marzo. Cristina dijo que te den el bastón no significa tener el poder. Lo dijo en el Centro Cultural Kirchner en la apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Además, la vicepresidenta pidió abordar temas como el partido judicial contra los gobiernos populares. La jefa de policía negó que estén desbordados. Liliana Zárate Belletti, jefa de la policía de la provincia de Córdoba, habló sobre el caso del playero asesinado este miércoles en el marco de un motoasalto y aclaró que tiene todo el personal operativo, administrativo y hasta los grupos especiales en la calle realizando tareas de prevención del delito. Millonaria demanda de la familia de Blas Correas contra la provincia.
mientras entre agosto y septiembre podría comenzar el juicio por el crimen, donde 13 policías acusados deberán responder por la muerte del menor ocurrida en agosto del 2020. La familia presentará una demanda millonaria contra la provincia. Familiares de Valentino iniciarán una demanda civil por daños y perjuicios y daño moral contra el Estado provincial. Empresas viales de Córdoba ya reemplazan gasoil por biodiesel. La escasez de gasoil ya está dando sus coletazos en la obra pública. Así lo confirmaron las autoridades de la Cámara de Construcción Delegación Córdoba. Desde la Cámara aseguran que se trata de una experiencia que recién está comenzando, pero creen que es una situación que será un paliativo para lo que se viene. Un detenido por el joven que cayó del puente en Plaza España. El acusado tiene 17 años y está imputado por lesiones graves. La justicia no descarta nuevas detenciones, en tanto que Ezequiel Cabrera permanece en estado delicado de salud y ha sido sometido a varias cirugías. Continúan las investigaciones por el crimen del playero. Aún no hay detenidos por el crimen de Marcelo Altamirano, el playero de 36 años que se encontraba trabajando en la estación de servicio Santa Lucía de Villa Corina cuando fue abordado por un motochorro quien le disparó en el abdomen y le causó la muerte. El fiscal Raúl Garzón dijo que avanza la investigación y analiza el material fílmico y testimonial para dar con el autor del disparo. El primero de los temas que vamos a abordar en esta jornada de jueves tiene que ver con el dato de la inflación. Ayer, en la previa de que se conociera este dato difundido por el INDEC, le habíamos contado de que el ministro Guzmán, en algunas declaraciones que había brindado días anteriores, había tratado de adelantar, como que en cierta manera nos fuéramos preparando los argentinos, sabiendo de que el número que se iba a registrar, el número que se iba a publicar, iba a ser impactante. Consultoras privadas y a la vez diferentes analistas decían que iba a andar alrededor del 6%, lo cual es un número altísimo. Bueno, finalmente ayer se dio a conocer el dato de inflación de marzo del mes pasado y es del 6,7%. Esto es en promedio a nivel Argentina, particularmente en Córdoba. El índice es mayor, este dígito va al 6,91%. Si te parece, Belén, la vamos a invitar ya mismo al economista José Simonella para desagregar un poco más el dato, pero sobre todo, más allá del frío que uno nos puede correr por la espalda al conocer el dato, es qué va a pasar ahora, no en el futuro inmediato. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el escenario para el 2022? Los saludamos, José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buen mediodía, Joel y Belén, un gusto. Bueno, tremendo el dígito. No sé si te sorprendió a vos particularmente, pero, por ejemplo, cuando uno desagrega, caso pan francés, digo que lo consumimos mucho, o pan en general, el dígito es mucho mayor, o sea, el número de este indicador es mucho mayor, 18%, vuelve a pegar fuerte en lo que es alimentos, pero en general me gustaría un balance general de qué te pareció este dato, un análisis. Esperamos un índice alto. Recuerda que este índice está también impactado por una necesaria actualización de tarifas que estaban congeladas, digo, para el Gran Buenos Aires y para Cava desde hacía 2 años. O sea, no habían tenido actualización y que por cuestiones electorales se mantuvieron así hasta ahora. El problema es que ahora se juntó con la guerra de Rusia contra Ucrania, con el exceso de emisión monetaria que se realizó el año pasado también por cuestiones electorales. Entonces, obviamente que han confluido una serie de factores, el preponderante obviamente la emisión monetaria, el efecto monetario está indiscutido en el mundo, todavía en Argentina hay quienes lo discuten, hay funcionarios que creen que ese efecto monetario no existe, que creen que el gasto público financiado con emisión no genera inflación y que el propio presidente chileno en una reciente visita, presidente que le recordemos a los televidentes, es de extracción de izquierda. Es un gobierno de izquierda con un presidente
ideológicamente ubicado en la izquierda y ha dicho que el equilibrio fiscal no es un problema de derechas, sino que es una política de Estado. Entonces digo, en el mundo hay cuestiones que ya no se discuten y que lamentablemente en Argentina todavía hay funcionarios que le ponen en duda y que creen que con controles de precios se puede solucionar un problema estructural tan profundo como la inflación. Así que esperamos una inflación alta. Cuando el ministro Guzmán salió a anticiparlo, yo dije, va a ser mucho más alta del 6, porque si no, no lo estaría anticipando, y obviamente fue del 6,7. Pero recordarás que en algunos de los programas de ustedes charlamos, yo les decía a finales del año pasado, después de las elecciones, yo decía, hay que esperar un primer cuatrimestre de inflación muy alta. Sí. Obviamente que en aquel entonces no estaba en el radar la guerra, que sí tiene un impacto sobre la inflación, que lo está teniendo en otros países, pero en ninguno obviamente la magnitud como Argentina. Así que era una inflación alta esperada para el cuatrimestre, la esperaba, la guerra complicó un poquito más y por supuesto el 6,7 es una inflación tremenda que erosiona los ingresos de la gente, sean formales o informales, y que genera una caída del nivel de consumo, una licuación de los ahorros de la familia muy significativa. Y con esto te cierro la idea. 6,7 es una canasta de bienes y servicios a la cual la gente de escasos recursos o los que menos tienen no acceden. Entonces, cuando vos tenés que desagregar este índice, siempre hay que mirar alimentos y bebidas, y alimentos y bebidas subió el 7,2. O sea que la gente que menos tiene le ha pegado de lleno en sus posibilidades de incrementar o de mantener su consumo de alimentos. Entonces, esto es lo preocupante y lo triste, Belén Millón. José, a nivel macroeconómico te consulto, en virtud de los parámetros fijados con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿vos creés que se va a poder llegar a las metas con este escenario? Probablemente no en el caso de la inflación recordada o prometida, porque recordemos que el plan, el gobierno se lo propone al fondo y el fondo termina aceptándolo, ¿no? La meta inflacionaria hablan de entre un 38 y un 48%. Esa meta ya no era creíble antes de la guerra. Lo que tiene el gobierno ahora de posibilidad con la guerra, porque dejaron un párrafo que dice que en caso de problemas de sanitario, como podría ser un recrudecimiento de la pandemia, que esperemos y Dios quiera que no vuelva nunca más, o el efecto de la guerra, porque recordad que este acuerdo se autorizó después de comenzada la guerra, se podrían recalcular o reestimar algunos de los parámetros. Me parece que el de inflación se va a reestimar y se le va, el mismo fondo lo va a tratar de encuadrar en los impactos que sobre los alimentos ha tenido los precios internacionales como consecuencia de la guerra. Y en el caso del combustible, porque importamos gas. Me parece que ahí hay un marco para pasar los controles y que el Fondo Monetario nos dé un perdón sobre ese tema. Obviamente que el fondo me parece que no nos va a permitir que no cumplamos las metas de emisión o no cumplamos las metas de gasto público, fundamentalmente para que el gasto público no sea social, porque eso también está previsto en el acuerdo con el fondo, que se va a lo que va a privilegiarse el mantener el entramado social y no generar problemas sociales. Así que yo te diría que creo que el acuerdo todavía puede ser cumplible, y si no es cumplible, están las excusas para el gobierno y para el Fondo Monetario Internacional para dar los perdones correspondientes. Pero tengamos en claro que son excusas y no nos creamos, que son los responsables de la situación que estamos. La mayor responsabilidad sobre la inflación no la tiene ni la guerra, ni los empresarios que tratan de ganar plata, como en cualquier parte del mundo, la tiene el gobierno, que gasta más de lo que ingreso que tiene, y ese gasto lo financia con emisión porque tiene los mercados de crédito internacionales cerrados, y por otro lado los mercados de crédito interno, el mercado de capital argentino es chico y no le alcanza para financiar todo ese gasto. Así que
Ahí está el nudo del problema en Argentina. Me parece que, usando las palabras del presidente chileno, de una vez por todas tenemos que entender que el equilibrio fiscal debe ser una política de Estado y no es ni de izquierda ni de derechas. Es una necesidad que tenemos. ¿Cómo podemos tener las personas humanas en determinados requisitos de salud? Y no es una cuestión de ideología. Bueno, tenemos que tener el colesterol bajo, tenemos que tener el azúcar baja, no tenemos que tener exceso de peso. Digo, esto no lo discute nadie en términos de salud de la gente, como no discute nadie en términos de salud de los países, que el equilibrio fiscal es una condición necesaria. En esto que mencionás, José, ¿hay un sobredimensionamiento de la guerra en particular para tratar de cubrir errores propios? Y te lo consulto porque, siguiendo con lo que estabas mencionando, por ejemplo, si tomamos el trigo, que es cierto que subió alrededor del 4%, y lo trasladamos directamente al pan, que es el principal insumo que tiene, bueno, el pan no subió el 4%, recién mencionaba, pan francés 18%, otros panes un poquitito menos. Bueno, particularmente, ¿cómo lo ves vos? Bueno, lo que vos planteas, Joel, es así. Digo, el gobierno lo que trata de buscar siempre es un culpable fuera de su responsabilidad, que es el máximo responsable de la inflación. Digamos, y el máximo responsable en no poder, digamos, en no generar el plan necesario para lograr equilibrar digamos, las variables macroeconómicas que están completamente desequilibradas, con una distorsión de precios relativos tremendo. Yo creo que el gobierno primero buscó a los empresarios como responsables por querer ganar plata, digamos, y esto no quiere decir que no haya empresarios que puedan abusar de su poder monopólico. Pues bueno, el Estado tendrá que controlar ese monopolio si es que existe, y para eso existe la Secretaría de Comercio y demás, no para denunciar en los medios, sino para aplicar las medidas que debe aplicar para evitar que haya abusos contra los consumidores. Digo, esto de estar denunciando en los medios y luego no generando ninguna acción al respecto, digo, la verdad que suena a justificación. Y ahora obviamente que la guerra le sirve para justificar, pero la guerra ha generado aumento de los alimentos fundamentalmente en lo vinculado a oleaginosas, pero fundamentalmente en trigo, que es un precio de la economía. Pero acá lo que vemos en estos procesos inflacionarios tan severos, que suben de manera permanente todos los precios de la economía, tanto de bienes como de servicios, y esto no se lo puede imputar a la guerra, porque la guerra impacta en Bolivia, impacta en Perú, impacta en Chile, impacta en Uruguay, y no tienen los índices de inflación que tenemos nosotros. Es decir, y te digo más, en el caso, por ejemplo, de muchos de esos países de la región, son importadores netos de combustible, no tienen producción propia, con lo cual el impacto de la guerra es directo y total sobre la estructura de los uruguayos, y los uruguayos no tienen esta inflación, más allá que pueda aumentar la nafta. Y en el otro caso, otros países son importadores de alimentos neto y no le ha impactado de esta manera. Y para cerrarte la idea, digo, si el gobierno hubiera hecho los ajustes tarifarios cuando correspondían y no por cuestiones electorales mantenerlo completamente, digamos, sin actualización durante casi 2 años en el AMBA, cuando el resto de los productos de la economía subían, no se hubieran juntado en este momento con la guerra. Y si el gobierno no hubiera hecho un uso responsable del gasto público y los subsidios, hoy tendría espacio probablemente para, por ejemplo, al pan, a la leche, a aquellos productos principales para la mesa de los argentinos, quitarle la carga tributaria, que es muy alta. Te diría que es mucho más alto el IVA que tiene un producto que el impacto que pueda tener la harina en el pan. Cuando vos agarrás la función de costo de un panadero, seguramente el 21% de IVA representa un valor más relevante que lo que invirtió en harina. Así que me parece que un Estado que usa todo su potencial solamente con fines electorales, y luego de esa elección viene un descalabro como esto en precios de energía y de alimentos, no tiene ninguna posibilidad de reaccionar y de solucionar el problema, porque ni siquiera puede quitarle la carga tributaria a esos productos, ni siquiera bajárselo a una carga mínima, o por lo menos los que menos tienen. Así que te diría que hay muchos de errores no forzados, como fue el hecho de haber
generado gasto en infraestructura y no haber hecho un gasoducto entre Vaca Muerta digamos, y el Gran Buenos Aires o el resto del país para poder llevar gas. Somos la segunda reserva mundial más importante de gas no convencional, y como no tenemos cómo transportarlo, porque no hicimos el gasoducto, estamos importando 14 barcos gasificadores. Y además de esos 14 barcos, el 24 de febrero, cuando se inició la guerra, solo habíamos comprado uno. Los otros barcos los compramos, los vamos a tener que comprar al precio nuevo, que son 5 veces, y ahí sí impacta la guerra, porque nadie se dio cuenta, o no quiso, o no pudo, a hacer una compra para algo que iba a suceder necesariamente en junio. Llegamos al 24 de febrero y no habíamos comprado más que un barco. Así que ahí también hay errores no forzados, errores de gestión. Claro. Un país que se desvive por justificar, un gobierno que justifica, pero que en la gestión me parece que tiene, digamos, materias pendientes. Sin dudas. Pero los privados, pero los especuladores, pero el gobierno anterior, pero la autocrítica, cero. José, muchísimas gracias por tu análisis. No, muchísimas gracias a usted, que tengan todos muy buen día y bueno, felices Pascua para todos. Igualmente. Allí lo teníamos a José Simonella, economista, desagregando lo que es el 6,7%, porque de eso se trata y por eso nos parece interesante poder charlar con José, porque es un número frío, pero después cuando uno empieza a pensar en cada uno que va al almacén a comprar y que en realidad el sueldo se le ha devaluado, la changa que hizo vale 6,7% menos en promedio ese dinero que tenía del mes pasado, es allí donde uno empieza a entender la verdadera gravedad de la situación, ¿no? La verdad que sí, pero damos vuelta a la página, tenemos que darle la información de servicio de cara a esta Semana Santa que para muchos ya ha comenzado, así que arrancamos con el transporte, Joel. Bueno, atentos con esto, hoy jueves el transporte urbano es normal por cuestiones obvias, la mayoría de los privados trabajan absolutamente normal, en la administración pública, los colegios, no. Para el viernes, o sea, para mañana, Viernes Santo, tiene la frecuencia como de día domingo. Y el sábado y el domingo es igual como cualquier otro fin de semana. El sábado como sábado, domingo como domingo. En cuanto a la recolección de residuos, también va a ser normal jueves y sábado, pero atentos porque el día viernes no saquen la basura porque no va a haber servicio. Bueno, seguimos con lo que es, por ejemplo, testeos COVID-19. Menos mal que cada vez hablamos menos de esto, pero sí, es una información importante y por eso se la brindamos. Hoy jueves y viernes, hoy y mañana, bien digo, de 8 a 14 pueden ir, por ejemplo, a testearse al Paseo del Jockey, que está allí en Elías Joffre y Nores Martínez. En el Valle Escondido también, en la avenida República de China al 1400, o sea, la avenida principal del Valle Escondido. Y recuerden que tienen los centros de testeos 24 horas puntualmente en el ex registro civil sobre Avenida Colón. En cuanto al estacionamiento medido y controlado, atención porque este jueves va a funcionar de 8 a 14 horas. El viernes va a ser gratuito, pero solo en los espacios habilitados, con excepción del Parque Sarmiento. Y el sábado se tendrá que abonar el cobro entre las 8 y las 14 horas como el día de hoy. Bueno, ¿qué va a pasar con los cementerios? Funciona normalmente el San Jerónimo de 8 a 17, mientras que el San Vicente lo hace de 8 a 14 horas. En cuanto a las oficinas municipales, van a permanecer cerradas los días viernes y sábado, y para compensar se extenderá el horario de atención entre el lunes 11 al jueves 14 hasta las 17 horas. Esto para que lo tengan en cuenta, Palacio 9 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en la información. Todavía nos queda mucho para contarles en Córdoba Noticias en esta edición especial de día jueves. Ya venimos.